mi nombre es Yareli González, yo estoy estudiando la licenciatura en Enfermería en UNITEC Campus Ecatepec. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los indicadores de calidad. En específico abordaremos el indicador de riesgo de caídas, pero para poder iniciar hablar sobre este tema necesitamos tener claro primero qué es un indicador. Bueno, pues un indicador es un medio para constatar, estimar, valorar, controlar y autorregular los resultados de un proceso. Su objetivo principal es mejorar la calidad de los servicios de enfermería para que estos se brinden con eficiencia y sean oportunos. Una vez teniendo claro qué es un indicador y su objetivo, podemos deducir que un indicador de riesgo de caídas tiene como finalidad mejorar la seguridad de los pacientes hospitalizados para disminuir el riesgo de caídas que se presenten dentro del ámbito hospitalario. Para poder utilizar este indicador de forma correcta, tenemos que hacer una valoración del paciente. Dentro de esa valoración entran los factores de riesgo que pueden inducir al paciente a una caída. La etiología es multifactorial, pero podemos separar dos grandes grupos, como lo son los factores intrínsecos, que son los relacionados con el paciente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues son enfermedades propias del paciente y el uso de algunos fármacos. Y los factores extrínsecos, que son los relacionados con el medio. Me refiero con esto? Pues que son derivados de la actividad y del entorno, como lo son una iluminación deficiente, el uso de baños sin barreras de seguridad y los barandales abajo, entre otros que podemos abordar. Y bueno, una vez entendido cuáles son los factores de riesgo que pueden inducir a nuestro paciente a una caída, podemos deducir que los factores intrínsecos son los que más influyen en el ambiente hospitalario. La enfermera tiene que hacer una valoración mental y física del paciente para poder realizar un plan de cuidados con el objetivo de reducir el riesgo de caídas. Cada plan de cuidados es individualizado y específico para cada paciente según las necesidades. En general podemos decir que un plan de cuidados para prevenir el riesgo de caídas entra en el dominio 11, seguridad protección, en la clase 2, lesión física. Nuestra etiqueta diagnóstica sería riesgo de caídas. Existen muchos factores relacionados, pero en esta ocasión, para ejemplos del video, vamos a pensar en un paciente hospitalizado bajo efectos de medicamentos psicotrópicos y de ahí realizaremos un plan de cuidados específico para él y así como cada paciente. Tiene que ser un plan de cuidados específico según sus necesidades. Este plan de cuidados nos quedaría como riesgo de caídas relacionado con tratamiento farmacológico, en este caso son psicotrópicos. Nuestro resultado sería una conducta de prevención de caídas y nuestro indicador sería la colocación de barandales para prevenir caídas. Nuestra escala de medición va a ser 3 a veces demostrado y lo vamos a llevar a un 5 siempre demostrado. ¿Por qué un 3 a veces demostrado? Bueno, pues tenemos que recordar que enfermería realiza muchos procedimientos con los pacientes, procedimientos que en ocasiones nos solicita bajar el barandal para poder realizar el procedimiento de forma adecuada. Entonces, entre el ajetreo por tantos pacientes o la demanda que tiene enfermería con respecto a la atención, nos hace olvidarnos de volver a subir el barandal después del procedimiento. Entonces tenemos un siempre, una vez es demostrado y lo vamos a llevar a un siempre demostrado. Que tengamos mucha carga de trabajo no nos justifica el no subir los barandales ni tener las medidas para prevenir el riesgo de caídas. Pero en muchas ocasiones es eso lo que hace que se pueda producir una caída. Entonces, nuestra intervención para este plan de cuidado sería la prevención de caídas. Dentro de nuestras actividades entraría identificar conductas y factores que aumenten el riesgo de caídas, el uso de barandales laterales y colocar señales que alerten al personal del grado de riesgo de caídas. Bueno, estas señales nos llevan a otro punto que vamos a tocar acerca del indicador, que es los recursos para prevenir las caídas intrahospitalarias. Dentro de los recursos que tenemos para prevenir las caídas en el hospital, tenemos el registro de caídas. Enfermería tiene que registrar en la hoja de riesgo de caídas cuál es el riesgo de caídas que tiene nuestro paciente. Se tiene que hacer una valoración del riesgo de caídas y esto se hace con una escala que se llama valoración de riesgo de caídas. Dentro de esa escala se tocan varios puntos en donde se tiene que calificar al paciente para darle un grado de riesgo.
Este grado de riesgo se va a ver visualizado con una semaforización. Esta semaforización no es específica de cada hospital. Bueno, los colores no son específicos de cada hospital tiene sus colores, pero la semaforización es indispensable en todo hospital y para todos los pacientes. Una vez después de que nosotros valoramos a nuestro paciente sobre el riesgo de caídas que tiene, sea por el uso de medicamentos, sea porque tiene alguna limitación física, un desequilibrio en el estado mental o cual haya sido nuestra valoración, vamos a aplicarle una semaforización dándole un tipo de riesgo, o sea, sin riesgo, bajo riesgo o alto riesgo. Esto nos va a permitir colocar las señales de las que hablamos en nuestras actividades en la cama del paciente, indicándole a todo el personal cuál es el riesgo de caídas de ese paciente y qué es lo que se tiene que llevar a cabo para disminuir el riesgo de caídas. Una vez después de hacer nuestra valoración y aplicar nuestra semaforización, implementaremos las acciones de prevención. Dentro de las acciones de prevención tenemos el uso de barandales altos todo el tiempo, la cama en el nivel más bajo, colocar los frenos de la camilla, la cabecera del paciente tenga una luz adecuada, un timbre para que el personal pueda asistir de forma rápida cuando el paciente lo necesite. Esto si el riesgo de paciente es alto. Si el riesgo es bajo, tenemos que recordar que el paciente se puede levantar a deambular. Dentro de la deambulación del paciente, nosotros como enfermeros tenemos que explicarle cuáles son los factores de riesgo que nos van a hacer que el paciente sufra un accidente. Si se levanta al baño, tenemos que verificar que el baño tenga las medidas adecuadas para que el paciente se pueda sujetar y no sufra una caída, que esté seco. Disminuir el riesgo de caídas no solamente es el personal de enfermería, entra todo el equipo multidisciplinario. En este caso voy a ejemplificar al equipo de limpieza, que es el encargado de mantener los baños secos y limpios junto con los pasillos para evitar que el paciente sufra un accidente, como lo puede ser resbalarse en el transcurso de su cama al baño. Entonces hay que trabajar todos juntos como equipo para que se pueda reducir el riesgo de caídas de los pacientes. También se tiene que hablar con los familiares cuando lo tiene 24 horas o cuando entra a la visita, cuáles son los factores de riesgo de caídas del paciente y cómo es que se tiene que tratar ese paciente con el nivel de riesgo que nosotros le hayamos dado. Si un paciente tiene riesgo alto, no vamos a dejar que el familiar quiera levantarlo a caminar porque se nos puede caer. Entonces hay que dejar claro al paciente y al familiar cuál es su riesgo de caídas y el por qué le estamos dando ese nivel de riesgo de caídas, para que así ellos no se aferren a querer hacer cosas que en ese momento no pueden realizar. Esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de caídas, una buena comunicación entre familiar, paciente y enfermera. Todos los temas que ya abordamos durante el transcurso de este video van a quedar registrados en una hoja de enfermería que valora y mide el riesgo de caídas del paciente. Esta hoja de enfermería abarca 7 rubros y esos 7 rubros tienen que ser aplicados por los 3 turnos, matutino, vespertino y nocturno. ¿Por qué? Porque el paciente pudo haber tenido un riesgo alto en la mañana porque venía saliendo de cirugía y tenía efectos residuales de anestesia, lo cual limitaba su movimiento, pero para la noche ya no tiene el mismo riesgo porque los efectos de la anestesia han disminuido, entonces el nivel de riesgo del paciente también ha disminuido. Por eso es que la valoración se tiene que hacer por cada turno, no por día, por cada turno. Estos siete rubros dicen lo siguiente. El primero, valora y registra los factores de riesgo de caída del paciente durante su estancia hospitalaria. Un punto que ya tocamos, cuáles son los factores de riesgo que tiene nuestro paciente y cómo aplicar una disminución de estos factores de riesgo. El punto 2 establece un plan de cuidados de acuerdo al riesgo de caída del paciente. Bueno, pues como ya les expliqué, cada paciente tiene un plan individualizado según sus necesidades y en base a las necesidades que tiene ese paciente, ocuparemos el mejor plan de cuidados para conveniencia del paciente. El punto 3 nos habla de utilizar los recursos disponibles necesarios para la seguridad del paciente. Los 3 esenciales son uso de barandales altos, la camilla en el nivel más bajo, verificar que exista el freno de la camilla. Esos son los 3 recursos disponibles necesarios para el paciente.
Dentro de los demás ya utilizamos pues el uso de una luz, iluminación adecuada para que el paciente no sufra una caída cuando se levanta, el uso de un baño con las medidas de seguridad correspondientes y que esté limpio el pasillo, que no esté mojado para que no sufra una caída. El tripié es muy importante. Cuando un paciente se puede levantar a deambular, tiene que ir con su tripié porque tiene sus soluciones. En muchas ocasiones y en muchos hospitales los tripiés son deficientes, se atoran, se traban. Esto provoca que el paciente se jalonee y entre el jalón por avanzar el tripié y dar el paso a él, puede haber un accidente. Entonces también hay que verificar el uso del tripié. Y el otro rubro que abarca es el rubro 4 y es informar al paciente y al familiar sobre el riesgo de caídas. Ese punto también ya lo tocamos, tenemos que dejarle claro al paciente el por qué estamos diciéndole que no se puede levantar. El rubro 5 dice, orienta sobre el uso y manejo de equipo y elementos para la seguridad del paciente. Dentro de los equipos para la seguridad del paciente podríamos abarcar la silla de ruedas, que si nosotros le explicamos a los familiares cómo es que se usa, si si su familiar va a utilizar la silla, aunque realmente el uso de la silla de ruedas corresponde a los camilleros y a distintas personas dentro del área de la salud, pero es importante orientar sobre el uso de estos aditamentos que tenemos en el hospital a los familiares y al paciente como tal. Revalora y ajusta de acuerdo, el punto 6 dice revalora y ajusta de acuerdo al estado del paciente. También ya se los mencioné, no vamos a tener la misma valoración del paciente en el turno matutino que en el turno vespertino, ni en el turno nocturno. Puede mejorar o puede empeorar la situación del paciente. Entonces hay que revalorar constantemente a nuestro paciente. Y el último punto es registrar la presencia o ausencia de incidentes o accidentes. Tenemos que registrar si a pesar de todos nuestros aditamentos y a pesar de todas las prevenciones y cuidados que nosotros aplicamos, nuestro paciente llegara a sufrir una caída, tenemos que anotarlo en nuestra hoja de enfermería de riesgo de caídas del paciente, ya que esto es considerado como un evento adverso y se tiene que llevar registro y control de esto. Ese sería el último rubro que abarca la hoja de enfermería del riesgo de caídas. Es importante no dejar pasar ninguno de los puntos que les mencioné durante el video para que así disminuyamos el riesgo de caída de los pacientes y no le fallemos al indicador de calidad de riesgo de caídas. Recordemos que su función es mejorar la seguridad de los pacientes hospitalizados y mientras están hospitalizados es nuestra responsabilidad. Voy a cerrar este video con una pequeña conclusión diciendo que los pacientes hospitalizados son más vulnerables que nosotros cuando estamos sanos, porque ellos ya tienen un problema de salud que los aqueja. Ellos se encuentran fuera de su estado de confort y en un ambiente completamente desconocido. Entonces eso los pone en un nivel más vulnerable. En nuestro actuar como enfermeros tenemos que garantizar la seguridad del paciente, cuidándolos para disminuir el riesgo de caídas y así garantizar una buena atención de calidad al paciente, reduciendo los eventos adversos y coadyuvar a disminuir la estancia prolongada hospitalaria. ¿Por qué? Porque un paciente que estaba estimada que su hospitalización fuera de 7 días, si sufre una caída en donde el traumatismo es grave, su estancia va a pasar de 7 días a 15 días y eso es completamente responsabilidad del equipo multidisciplinario. Y bueno, eso sería todo de mi parte, espero haya sido enriquecedor este video y haya cumplido con los puntos a tocar sobre el indicador de calidad de riesgo de caídas. Gracias y hasta luego.